Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Corintios 7:14. ¿Qué tiene de relación esto con el curso que les estoy impartiendo? El curso que les estoy impartiendo, nosotros podemos buscar diversos autores. ¿Y qué mejor del libro más vendido de todos los tiempos, que es la Biblia? Y es en la Biblia donde nosotros podemos encontrar este mensaje. Este mensaje que nos insta a ser seres humildes. Seres humildes, ¿por qué? Aquí se nos está pidiendo que debemos de humillarnos y debemos de invocar, debemos de orar y debemos de buscar el rostro. ¿El rostro de qué? El rostro de nuestro Dios Todopoderoso. Y dice que se convierten de sus malos caminos, es decir, todos los seres humanos tenemos cosas en nuestras vidas que debemos corregir. Dios nos da la sabiduría para comprender cuáles son las cosas buenas que nosotros debemos aplicar a nuestra vida y que nos sirven para nuestro caminar. Y cuáles son las cosas malas que nosotros también debemos quitar de nuestro camino para que nosotros podamos seguir adelante. Si nosotros corregimos esas malas acciones que tenemos en nuestra vida, entonces Dios oirá. Es una promesa. ¿De dónde? Desde los cielos. Y perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Les saluda Telma Yolanda Armida. Categorías gramaticales. Género. Vamos a trabajar lo que es el género. ¿Y qué será el género? El género gramatical es una característica arbitraria de los sistemas lingüísticos naturales. Un sistema de clasificación nominal que poseen algunas lenguas en que los elementos nominales son clasificados dentro de un número finito de clases, para los cuales generalmente hay reglas de concordancia. Ejemplo: podemos observar acá el género masculino y el género femenino. Acá podemos ver los ejemplos. Acá dice en género masculino, vamos a trabajar primero pequeño, anillo, cubo, humano, cosechador, impresor. Luego tenemos elogioso, callo, dulzor, individual, leño. Ahora veamos lo que es el género femenino. Grande, de anía, de cuba. A eso se refiere. Cosa, cosechadora, impresora. Despectivo, gallina, zorra. Colectivo, leña. A eso se refiere el género en masculino y en femenino. Neutro. ¿Qué será el neutro? Dice que el neutro quiere decir que un sustantivo puede ser masculino o femenino. Es decir, no solo en el carro tenemos neutro, sino que también en las categorías gramaticales. Cuando un sustantivo hace referencia a un ser animado, por ejemplo, perro, el género nos puede indicar el sexo de aquello a lo que se refiere el sustantivo.
Veamos el ejemplo. Acá podemos observar lo bueno, lo malo, lo importante, lo contrario. Acá no tiene género. Aún me recuerdo algunos ejemplos que me daban. Lo amo, lo quiero. Eso es cuando hay cariño, cuando hay amor. Ahora cuando ya no, lo odio, lo detesto. Esos son algunos ejemplos que he escuchado de los estudiantes, ¿verdad? A veces causa un poquito de gracia, pero lo importante es que ya se sabe identificar que también existe neutro. Veamos aquí ejemplos de adjetivos sustantivados. Bien, bueno. Belleza, bello. Maldad, malo. Rareza, raro. Cubo, cúbico. Alegría, alegre. Realidad, real. Fealdad, feo. Relevancia, relevante. Importancia, importante. El número gramatical. Ahora vamos a observar qué es el número gramatical. En morfología lingüística, un rasgo gramatical que indica la cantidad del referente de un sintagma o predicación. Veamos acá los ejemplos. El número nos indica si es uno, singular o son varios, que se llama plural. Los sujetos verbales. La persona nos señala quien realiza la acción del verbo. Primera persona, segunda persona y tercera persona. Veamos aquí el cuadro. En el cuadro, cuando nosotros decimos yo amo a mis hijos, es un ejemplo que les estoy dando. Estoy hablando en primera persona. Singular es el número. Ahora bien, cuando decimos tú tienes la responsabilidad de estudiar, estamos hablando en segunda persona, pero el número sigue siendo singular porque se está hablando de una persona. Ahora bien, él o ella se refiere a la tercera persona, pero en número es en singular. Ejemplo: ella pasea al perro. Estamos hablando en tercera persona, pero en singular. Ahora observemos. Nosotros iremos al parque. Estamos hablando en primera persona, pero mucha atención, en número ya nos referimos a plural. Siguiente ejemplo. Vosotros estaremos bailando en la fiesta. Aquí se está refiriendo a la segunda persona y es plural en número. Ahora bien, ellos o ellas se refiere a la tercera persona y en plural, que es el número. Muy fácil este cuadro para poderlo comprender. Entenderemos lo que son los modos verbales. Primero, los verbos en infinitivo son aquellos verbos que están sin conjugar, cuyas terminaciones son ar, ir. Un ejemplo puede ser caminar, correr o reír. Y bien, los modos. El primer modo
puede ser el modo indicativo. Este modo se utiliza para expresar acciones reales, acciones en las que identificamos a la perfección en qué tiempo nos están hablando, ya sea en pasado, en presente o en futuro. El segundo modo puede ser el subjuntivo. El subjuntivo se utiliza para expresar deseo, duda o posibilidad, y en muchas ocasiones es difícil distinguir el tiempo en el que se habla. Y por último, el tercer modo es el imperativo. En las oraciones imperativas se utilizan para expresar más que nada órdenes o mandatos. Ok, ahora vamos a ver qué son los verbos en indicativo. El diccionario de la Real Academia Española dice que es el que enuncia como real lo expresado por el verbo real, acciones reales. Un ejemplo, José cantará en el concierto, donde identificamos claramente que el tiempo en el que nos hablan es el futuro. Todos los días entrena para romper su récord. Entrena todos los días, sucede, presente. Caminaba por la playa todas las tardes, en pasado. Ahora, los tiempos del modo indicativo. En presente, por ejemplo, mi hermano vive en Nueva York. José corre todas las mañanas. Ellos participan en este momento de la charla en el auditorio. Donde vive, corre y participan son las acciones y se identifica claramente que son en presente. Después está el pretérito perfecto. El pretérito es conocido como el pasado. Y el pretérito perfecto se refiere a cuyas acciones podemos identificar que se llevaron en pasado, pero que finalizaron. Ejemplo, corrí bastante aquella mañana para llegar al entrenamiento de fútbol, donde el verbo es corrí, ya lo finalicé. Mónica cantó muy bien en el concierto de aquella noche. De igual manera es una acción finalizada. Después viene el pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto se refiere también a tiempo pasado, pero acciones que nos dan a entender que probablemente no hayan finalizado. Por ejemplo, José caminaba por el parque. Andrés comía ravioles todos los viernes. Y por último, el futuro del modo indicativo. Mañana iré a mi primer día de clases en el conservatorio. Su padre viajará a la ciudad de Nueva York el próximo martes. Donde el verbo iré y viajará nos indican claramente que se trata de futuro. Ahora vamos a ver lo que son los verbos en subjuntivo. Es el modo de lo irreal. Aquí tenemos unos ejemplos de verbos en modo subjuntivo. El profesor quería que Juan recite un poema. Quería que recite, pero no identificamos y no podemos comprender si Juan ya recitó el poema, si Juan lo está recitando o Juan lo va a recitar. Simplemente es deseo. El segundo, queremos que Alberto venga para el cumpleaños de su hermano. De la misma manera, son simplemente deseos en los cuales no se identifica ningún tiempo porque no se está llevando a cabo realmente. Y el último, es conveniente que esperemos el resultado. Ahora, los tiempos del modo subjuntivo. Aunque muchas veces es difícil identificarlos, sí tiene tiempos. Por ejemplo, en presente. Aquí tenemos un ejemplo de un indicativo y un subjuntivo para ver la diferencia. Juana estudia todas las mañanas. El verbo es estudiar. Juana estudia en indicativo. Es algo real, sí lo hace. Ahora, subjuntivo. Quizás Juana estudie todas las mañanas, donde simplemente puede ser un deseo o una posibilidad. Por eso se dice que es irreal. Un ejemplo en pretérito imperfecto. Juan desayunó aquel día. Ese sería el indicativo, pasado. Ahora el subjuntivo. Hubiese sido ideal que Juan desayunase aquel día. Simple deseo, algo irreal. ¿Por qué? Porque no ha sucedido, no está sucediendo y no sabemos si va a suceder. Y el último, el futuro del modo subjuntivo. Los que condujeren en estado de ebriedad serán castigados. Los que conduzcan en estado de ebriedad serán castigados. Si lo haces, sucede esto. Pero no hay un tiempo. ¿Ok? Y por último, ahora sí los verbos en... Bueno, aquí tenemos también una tabla de cómo se conjugan los verbos en modo subjuntivo. Aquí tenemos el verbo amar.
y está conjugado con los pronombres en los 3 tiempos. Que si queremos comprender un poquito más esto, podemos pausar el video y revisar la tabla un poquito más de lleno. Ahora sí, el último modo, que es el imperativo. Las oraciones en imperativo se utilizan para órdenes, mandatos o incluso también deseos, solo que básicamente es una orden. Y en el imperativo no se identifican tiempos, simplemente debemos identificar que se trata de una orden. Aquí tenemos un ejemplo. Tranquilízate, ya están por llegar tus padres. Recoge tus cosas y lárgate de aquí. Calla, no tengo ganas de discutir. Órdenes o mandatos. Ahora, se utiliza mucho en los ruegos o en las exhortaciones. Volvamos adentro de la casa. Caminemos más rápido para llegar a tiempo. Por favor, vuelva usted. De igual manera, los verbos volvamos, caminemos y vuelva. Simplemente son ruegos o consejos. Ahora se utilizan bastante en lo que son las órdenes negativas. No caminen por esa calle. No vayan a ese lugar. No hablen en este momento. Y también se utilizan en lo que es la publicidad. Ahorre con nosotros. Apresúrese en aprender en nuestro instituto. Participe en nuestra promoción. Economice sus gastos y hágase experto en órdenes, mandatos. Vuelvo a insistir. Ese es el uso de las oraciones del modo imperativo. Algo que sí debemos de saber y de entender es que cuando utilizamos un verbo en infinitivo, la oración ya no es imperativa. Por ejemplo, aquí tenemos una oración que dice, por favor, hablar menos. Categoría gramatical. Tiempo. En gramática, el tiempo gramatical se refiere al tiempo referencial de una oración y pueden diferenciarse en 2 tipos principales. Hay el tiempo absoluto, que es medido desde el hablante y en relación con el momento de la enunciación. B. El tiempo relativo, que se mide en relación con el ya mencionado tiempo absoluto. Observemos la oración. Acá nos dice, Juan compró una rosa amarilla ayer. Ahora bien, sujeto es Juan. Vamos con compró. El verbo compró, según lo venimos estudiando, es tiempo ¿qué? Pasado. Verbo no copulativo, núcleo del predicado. Ahora bien, analicemos esta parte. Una rosa es predicado. Amarilla, cuando lo compró ayer. Entonces es complemento circunstancial de tiempo. Cuando compró una rosa amarilla, lo compró ayer. Si pudimos observar en esta oración cómo es de importante el tiempo. Formas no personales del verbo. Acá dice que el infinitivo, gerundio y participio del verbo son las formas no personales del verbo y reciben este nombre porque carecen del morfema de persona y número. Carecen también de contenido temporal y modal y se diferencian solo por su aspecto perfecto. Observemos entonces el ejemplo y dice así. Formas no personales del verbo. Veamos en infinitivo. En infinitivo podemos observar que terminan en ar, ir. Veamos. Amar, correr, vivir. Ahora nos vamos con el gerundio. Y gerundio tiene sus terminaciones en ando y yendo. Estas son las formas no personales del verbo. Ahora bien, dice amando, comiendo, viviendo. Vamos con participio. Participio
verbos que terminan en ado, ido. Veamos los verbos acá. Amado, comido, vivido. Es así como se presentan algunos ejemplos de las formas no personales del verbo. Muchas gracias por su atención.